Dale un giro a tu vida. 180 grados Podcast. Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto, un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra. Pero el ángel les dijo a las mujeres: no teman. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado. La resurrección es el evento más importante de toda la historia. Que Jesús haya muerto por nuestros pecados y que haya resucitado de la tumba, lo cambian todo. Si Él no resucitó de entre los muertos, entonces esta es solo la bonita historia de un mártir que se enfrentó a la injusticia. Pero si Jesús resucitó, es mucho más que eso. Si la resurrección ocurrió o no, y qué significa si ocurrió, es la pregunta más importante que se harán en toda su vida. Primero, quiero que echemos un vistazo a lo que dice Mateo sobre la resurrección. Lo tienen en sus Biblias en Mateo 28, del 1 al 20. Recuerden que Mateo fue uno de los discípulos que estuvo allí mientras ocurría esto. Así que él presenció personalmente lo que escribe en Mateo 28. Quiero señalar algunas cosas de este capítulo. Lo primero que quiero señalar es que Mateo nos dice en Mateo 28:8 que la resurrección causó temor, mejor dicho, asombro. Causó asombro y gran gozo en las mujeres que lo descubrieron. ¿Cómo podría ser de otra manera? La resurrección, si ocurrió, debería dejarnos completamente asombrados. Significa que Jesús es quien afirmó ser y que logró lo que afirmó lograr. El Hijo de Dios, el Creador de las estrellas y de las galaxias, nuestro Creador, pisó esta tierra. Entró en nuestro dolor, en nuestra vergüenza y en nuestro pecado, cargó con esas cosas y murió en nuestro lugar. Si ocurrió, la resurrección no solo debería asombrarnos, también debería causarnos gozo ilimitado, porque significaría que todas las promesas de Jesús son verdaderas. Dios realmente nos ama y realmente nos llevará a un lugar donde ya no habrá desgracia, dolor ni llanto. Todas las experiencias malas y dolorosas que atravesamos no son permanentes ni definitivas. Dios realmente sacará algo bueno de todo eso y pronto nos llevará a un lugar donde Él enjugará cada lágrima y, en las tristemente célebres palabras de J.R.R. Tolkien, Él deshará todas las cosas tristes. Eso es lo primero. Lo segundo que nos muestra Mateo es que los relatos acerca de la resurrección son confiables. ¿Cómo es eso? Hay un pequeño detalle en Mateo que nos muestra que Él no está inventando nada. Él dice que la tumba vacía fue descubierta por mujeres. Pensarán, ¿y eso qué demuestra? Gran pregunta. En aquellos días, el testimonio de mujeres no era confiable. Ni siquiera era válido en la corte. Piensen, si Mateo inventó lo de la resurrección para intentar que la gente de su generación creyera, ¿por qué convirtió a las mujeres en los primeros testigos oculares? Si lo hubiera inventado, habría elegido hombres. Mateo señala que las mujeres fueron las primeras testigos oculares porque esa era la verdad. Ese hecho no le ayudó en su argumento, pero era cierto, así que lo incluyó. Además, sabemos que todos los discípulos, incluido Mateo, murieron de formas horribles, testificando el hecho de que habían visto a Jesús resucitado de entre los muertos con sus propios ojos. Deben preguntarse esto: ¿habrían muerto por algo que sabían que era mentira? Claro, muchas personas mienten, pero solo edificarían sus vidas en torno a mentiras si creyeran que podrían ganar algo mintiendo, ¿verdad? Hay gente que edificaría su vida sobre mentiras si ganara dinero, por ejemplo, o poder o prestigio a través de dichas mentiras. Pero, ¿qué ganaron los apóstoles con su supuesta mentira? Fueron perseguidos toda su vida, fueron pobres, los torturaron y los ejecutaron. Pero unánimes, todos se enfrentaron a la muerte diciendo: lo vimos, no podemos evitar hablar de lo que vimos y oímos, lo vimos con nuestros propios ojos. Solo les pido que piensen si ellos habrían atravesado todo eso por algo que sabían que era una mentira.
La famosa frase de Blaise Pascal, el filósofo francés del siglo XVII, dice así: creo en los testigos que están dispuestos a que les corten la garganta. Y por cierto, estos 11 apóstoles no fueron los únicos. En el Nuevo Testamento se señalan a cientos de personas aún vivas al momento de su escritura que podían confirmar la resurrección. Se nombra a personas que aún estaban vivas, diciendo: si no nos creen, vayan y pregúntenles. Alguien no diría ese tipo de cosas si estuviese inventando algo. Entonces, el punto es que para la resurrección, Mateo nos muestra una confirmación históricamente confiable de la vida de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Y eso debería producir asombro y gozo en nosotros. La pregunta que nos deja Mateo en su evangelio con respecto a la resurrección es: ¿cómo van a actuar ante ella? ¿La rechazarán como lo hicieron los líderes judíos? Mateo 28, 11 al 13 nos dice que en lugar de buscar la verdad, los líderes religiosos judíos les pagaron a los soldados que custodiaban la tumba para que no dijeran nada de lo que en verdad había ocurrido. Sinceramente, a veces me pregunto cómo pudieron haber hecho eso. ¿Por qué estar tan decididos a encubrir algo así y a cerrar los ojos voluntariamente ante las pruebas? Pero aprendí esto: siempre se puede encontrar razones para no creer lo que no se quiere creer. Al igual que los líderes judíos, podemos cerrarnos ante la evidencia que apunta en la dirección opuesta de donde creemos que queremos ir. Hay mucha gente que hace esto hoy en día. En sus corazones saben que hay algo especial en Jesús, pero no quieren asumir las consecuencias de que Él sea el Señor. No quieren reconocer esas consecuencias, entonces hayan razones para no creer en la Biblia. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿vamos a rechazar la resurrección como lo hicieron los líderes judíos? ¿O vamos a dejar que nos lleve a adorar como lo hicieron los discípulos? Por cierto, elegir que nos lleve a adorar no significa que dejaremos de tener dudas a veces. Me encanta lo que dice en Mateo 28, 17. Tal vez sea mi verso favorito de esta historia. Dice que cuando los discípulos lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Piensen en esto por un momento. Jesús acababa de resucitar y lo habían visto y tocado. Y en Mateo 28 Jesús comenzó su ascensión al cielo. Sin embargo, algunos estaban viendo esto y ¿dudaban? Amigos, ¿cómo es posible que dudaran? Es decir, Jesús estaba flotando en el aire. Ese era el momento de dejar de dudar. Aunque en realidad eso me consuela. Porque por más que estoy seguro de la resurrección, a veces dudo. A pesar de que tenían muchas buenas razones para saber que Jesús había resucitado de entre los muertos, aún había preguntas que no sabían cómo responder, y decían cosas como: si Jesús realmente fue el Hijo de Dios que bajó a la tierra, ¿por qué se fue? ¿Por qué no derrocó a los romanos? ¿Por qué no trajo paz a la tierra? Yo sigo haciéndome preguntas difíciles desde mi intelecto. Si Jesús es quien dice ser, ¿por qué sigue habiendo tanta maldad y sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay tanta gente que todavía no cree? ¿Por qué Dios no contesta esta oración o aquella? Tristemente hay gente que deja de creer por estas dudas. En esencia, dejan que sus dudas los lleven a negar la resurrección. Pero me pregunto esto: ¿y si en lugar de dudar acerca de la resurrección comenzamos a usarla para llevarnos a dudar de nuestras dudas? Diríamos: Jesús, no sé cómo explicar esto ahora, pero sé que si la resurrección ocurrió, habrá una respuesta en algún lado y un día lo entenderé. Una de mis definiciones favoritas de la fe es que la fe ocurre cuando lo inexplicable se une con lo innegable. La resurrección es innegable y muchas de las preguntas que aún tenemos son inexplicables. Estamos dispuestos a vivir con preguntas sin respuesta, no porque solo quisiéramos que fuera verdad, sino porque entendemos que Jesús realmente fue quien dijo ser, y lo sabemos porque resucitó de entre los muertos, y estamos dispuestos a esperar a que Jesús nos guíe en nuestras dudas y nos muestre las respuestas. El famoso pastor británico Charles Spurgeon decía que la duda es como un pie que levantamos para dar un paso. Podemos ir hacia adelante o hacia atrás con ese pie. Él decía que algunos levantan ese pie y su duda los hace retroceder a la incredulidad, pero que en realidad no se puede dar un paso hacia adelante si no se levanta el pie. Levantar ese pie, hacer esa pregunta, luchar con esa duda puede ser el comienzo de un caminar más cercano y con mayor confianza en Jesús. La última pregunta con la que Mateo nos desafía en este capítulo es esta: ¿abrazarán la gran comisión que Jesús les dio a sus discípulos antes de ascender al cielo? Esa gran comisión consiste en ir a todo el mundo y contarle a todos las buenas noticias acerca de Jesús. Amigos, aún hay tantas personas que no saben de esto, que no oyeron que Jesús pagó el precio completo por sus pecados, que ha derrotado a la muerte y vencido a la tumba por ellos. Todos en todas partes necesitan escuchar esto porque Jesús murió por todos. Evangelio en griego significa literalmente buenas noticias, pero es como solía decir el teólogo Carl F. H. Henry:
El Evangelio es una buena noticia para aquel que la recibe a tiempo. Al final de Mateo, Jesús nos dice que los discípulos y los que creemos somos responsables de llevar este mensaje a todo el mundo, a aquellos que necesitan escucharlo. Esta generación de cristianos es responsable de esta generación de almas en todo el mundo. Él dice que irá con nosotros y nos ayudará, pero es nuestra responsabilidad. Creyentes, escuchen, tenemos el único mensaje que puede salvar a la gente del pecado, que puede darles una nueva vida y una esperanza más allá de la tumba. ¿Cuál es ese mensaje? Ya lo hemos visto en 5 sesiones. Jesús en mi lugar. Jesús fue traicionado por mí, abandonado en mi lugar, acusado en mi lugar y castigado en mi lugar, y ahora quiere vivir en mí y obrar a través de mí. ¿Cómo podríamos guardarnos eso para nosotros? Si tuvieran la cura para el cáncer, sabiendo que hay tanta gente que necesita desesperadamente esa cura, ¿se la guardarían para ustedes? Comprendan que lo que tenemos en el Evangelio es 10,000 millones de veces más importante que aún la cura para el cáncer, porque es la esperanza de la vida eterna. Terminemos este estudio regresando a esta pregunta tan importante que hemos repetido a lo largo de esta serie. ¿Cómo responderán ustedes ante Jesús? Él fue traicionado, abandonado, acusado, castigado y resucitado en lugar de ustedes. ¿Lo recibirán? ¿Dejarán que tome el control? ¿Dejarán que los salve? Él ha hecho todo lo que hacía falta para salvarlos. ¿Confiarán en Él y le entregarían sus vidas plenamente? Jesús no solo murió por ustedes, murió en lugar de ustedes. La elección de recibir eso o no es de ustedes. No te pierdas ni un episodio. Sigue 180 grados podcast en Spotify. Activa la campanita y prepárate para transformar tu vida desde adentro hacia afuera.